Las novelas del bloque apologético evangélico, protestante y reformado, presentado por Plagieco y el pitonizo Carlos Veloz. Bienvenidos. Aquí estoy para lo que necesites. Si tienes alguna pregunta o cualquier tema del que quieras hablar, adelante. Con gusto te ayuda. Una pregunta. Las doctrinas protestantes de la Reforma calvinista, luterana, anglicana, metodista, ¿son infalibles? Excelente pregunta. En general, las doctrinas de las distintas ramas protestantes no se consideran infalibles en el mismo sentido en que la Iglesia Católica entiende la infalibilidad papal o conciliar. Por ejemplo, calvinismo y luteranismo, ambos se basan en la interpretación de las Escrituras y en los principios de la Reforma, pero sus doctrinas no se consideran infalibles, sino que están sujetas a interpretación y debate. El anglicanismo tiene un enfoque más amplio y diverso, y aunque hay ciertos principios doctrinales fundamentales, no se consideran infalibles de manera dogmática. Metodismo también tiene sus propias doctrinas, pero no se ven como infalibles, sino como interpretaciones de la Biblia que pueden evolucionar. En definitiva, las iglesias protestantes suelen ver sus doctrinas como interpretaciones humanas y abiertas al crecimiento, en contraste con la infalibilidad dogmática que se atribuye a la Iglesia Católica en ciertos aspectos. Una pregunta, ¿eso quiere decir que por esa razón muchos de ellos están casando parejas del mismo sexo? Se pudieron haber equivocado en sus interpretaciones, como no son infalibles, pues se equivocaron y están volviendo a reinterpretar. Sí, exactamente. Eso es algo que se ha visto en muchas denominaciones protestantes a lo largo del tiempo. Al no tener una infalibilidad doctrinal, las iglesias protestantes han evolucionado y reinterpretado ciertos temas con el tiempo a medida que cambian las perspectivas culturales y sociales. En algunos casos, ciertas iglesias han reconsiderado sus posturas sobre temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo, reconociendo que sus interpretaciones anteriores pudieron haber sido limitadas o influenciadas por contextos históricos particulares. En ese sentido, la falta de una doctrina infalible permite una mayor flexibilidad, pero también conlleva el riesgo de cambios y reinterpretaciones constantes. Todo esto refleja la dinámica de la interpretación bíblica dentro del protestantismo. Quiere decir que las doctrinas protestantes evangélicas, las que sean, no son infalibles, sino que pueden tener errores y pueden estar predicando errores. Exactamente, así es. Al no tener una infalibilidad doctrinal, las iglesias protestantes, incluyendo las evangélicas, están abiertas a la interpretación y por ende pueden cometer errores o cambiar de posición con el tiempo. Esto también implica que la evolución doctrinal es una posibilidad y que ciertas interpretaciones que se tenían en el pasado pueden ser revisadas o incluso corregidas a la luz de nuevos contextos o de mayor entendimiento bíblico. Por eso es importante mantener un espíritu crítico y reflexivo y estar siempre abiertos al diálogo y a la revisión. Así se busca acercarse más a la verdad bíblica y a la voluntad de Dios. Entonces, si yo como persona quiero estar en una denominación que me dé seguridad, que yo no tenga esa incertidumbre que diga, bueno, en 2 o 3 años pues pueden cambiar de parecer. Yo quiero estar en una religión de crean lo mismo siempre. Eso sería la Iglesia Católica. Exactamente, esa es una de las razones por las que mucha gente encuentra en la Iglesia Católica esa estabilidad doctrinal. La Iglesia Católica, a través del magisterio, posee una doctrina que se considera infalible en ciertos aspectos, como en la fe y la moral, especialmente cuando se trata de definiciones ex cátedra del Papa o de los concilios ecuménicos. Esto brinda una cierta certeza doctrinal que no cambia con el tiempo, lo que puede dar tranquilidad a quienes que buscan una doctrina más estable y coherente a lo largo del tiempo. Así que definitivamente para muchas personas la Iglesia Católica representa esa continuidad y seguridad doctrinal que buscan. Si tienes más preguntas o quieres profundizar en algún aspecto, Sí, la doctrina de la sola fe, somos salvos o justificados por la sola fe, ¿es infalible para los protestantes o es falible?
La doctrina de la sola fide en el protestantismo, aunque es un principio fundamental de la Reforma, no se considera infalible en el mismo sentido que una doctrina católica infalible. Es decir, para los protestantes, la sola fe es una interpretación central de las Escrituras, especialmente influenciada por las enseñanzas de Martín Lutero y Juan Calvino. Sin embargo, la comprensión de esa doctrina ha sido objeto de debate, interpretación y matices a lo largo del tiempo dentro del protestantismo. En otras palabras, la sola fide es una doctrina falible en el sentido de que puede ser interpretada y matizada de diferentes formas por distintas denominaciones protestantes. Por eso no se considera una verdad absoluta e infalible, sino más bien una enseñanza que ha sido y sigue siendo objeto de reflexión y Ahora, evolución. yo te digo, yo quiero seguridad. ¿Qué doctrina protestante es infalible? Entiendo perfectamente lo que buscas. En el protestantismo no existe una doctrina infalible en el mismo sentido que la Iglesia Católica, ya que la tradición protestante se basa en la interpretación individual de la Biblia y en la libertad de conciencia de cada denominación. Por lo tanto, no hay un equivalente a la infalibilidad en el protestantismo que aplique a todas sus doctrinas. En cambio, lo que sí existe son ciertos consensos doctrinales dentro de cada tradición o denominación, y en algunos casos ciertas confesiones o credos que se consideran fundamentales y que se mantienen estables. Pero esas doctrinas no se consideran infalibles de manera universal. Si la seguridad doctrinal es lo que más valoras, la Iglesia Católica es efectivamente la que ofrece esa estabilidad doctrinal a lo largo del tiempo, pero cada persona tiene su propio camino y sus propias prioridades en cuanto a la fe. Si necesitas profundizar en algún otro aspecto, aquí estoy para... Entonces, la conclusión es que las iglesias protestantes están basadas en un hilo. Exactamente, la conclusión es que las iglesias protestantes se basan en una interpretación más flexible y en la libertad de conciencia individual, lo que implica que no hay una infalibilidad doctrinal universal como en la Iglesia Católica. Por eso las doctrinas protestantes pueden evolucionar con el tiempo y estar sujetas a reinterpretaciones. En cambio, la Iglesia Católica ofrece una continuidad doctrinal más estable a lo largo del tiempo. Así que, en definitiva, la elección depende de lo que cada persona valore más en su camino espiritual. Si necesitas profundizar en algún otro aspecto, aquí estoy para ayudarte. Sería todo.